Tiene demasiado juego la caja de la dirección, la cremallera, rack and pinion, como sea que lo conozcan. Antes de comenzar a desarmar, es necesario tomar unas medidas. Tomo un punto de referencia del chasis y voy a medir la distancia que existe de aquí hasta el centro de la terminal. La dirección se encuentra en línea recta, al igual que el volante, está bien centrado. La razón por la que tomamos medidas es para no afectar la alineación. Se trata de que al instalar la pieza nueva nos quede en la misma posición en la que se encuentra esta que estamos por retirar. Y bueno, ya después de haber tomado estas medidas, pues ya puedo desarmar. La manera que voy a sacar la terminal es golpeando en esta zona. Lo ideal sin duda es contar con la herramienta que hace presión directamente en el tornillo. Bueno, por el diseño que tienen estas piezas, el hecho de golpear el impacto pues saca la terminal de su lugar. Y bueno, sería el mismo procedimiento para la terminal del otro lado. Va a ser necesario quitar esta protección, es la que cubre el nudo o la pieza que se atornilla al volante. Son 4 tuercas que debemos retirar. Y bueno, quiero hacer lo posible porque el nudo, la unión del volante con la dirección me quede igual. Ahora, para quitar los tornillos que sujetan la cremallera al chasis, pues depende de cómo te acomodes y la herramienta que tengas. Algunos los puedes quitar por acá arriba, otros por allá abajo. En cuanto a las gomas de montaje, las que sujetan a toda la pieza con el chasis o con el vehículo, sería conveniente reemplazarlas si estuviesen gastadas, si no se mantuviera firme la cremallera en el vehículo. No fue el caso en esta ocasión y bueno, es por eso que estoy usando las mismas. Ahora, antes de montarla de regreso en el vehículo, me quiero asegurar que la flecha esté en el centro o que se encuentre la misma distancia para un lado que para el otro. Bueno, lo que voy a hacer es girar la dirección completamente hacia algún sentido, cualquier sentido, evitando agarrarlo del estriado. Bueno, ya que llegó a tope, le quiero contar las vueltas. Sería 1, 2,
4 y un poquito más. Entonces la voy a regresar 2 vueltas. 1, 2 y un poquito más. De esta manera sé que tiene la misma distancia o el mismo recorrido hacia ambos lados. No voy a correr el riesgo de que una vez montado en el vehículo gire más en una dirección que en la otra. Le voy a contar las vueltas para que al poner la otra en la respectiva bieleta pues me quede más o menos a la misma distancia. Quizás sea necesario hacer algunos ajustes una vez que haya montado todo, pero para que me quede más o menos cerca pues es una manera de hacerlo. No queda exactamente la misma distancia porque depende la marca de la terminal, puede haber pequeñas variaciones y el simple hecho de contarle las vueltas no es suficiente para que quede la alineación exactamente igual que como estaba. Pero bueno, para que me quede más o menos cerca pues le vamos a contar las vueltas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28 vueltas. Las mismas vueltas tiene que dar esta al momento de ponerla en su lugar. Como no trae tuerca pues hay que quitar la tuerca y ponerla en la otra. Y 28. Y bueno, sería el mismo procedimiento para la terminal del otro lado. Al hacer el mismo procedimiento con esta terminal, le conté las vueltas igual que hice con el otro lado, pero tenía mucho menos vueltas de este lado, solamente tenía 14, de aquel lado tenía 28. Bueno, la distancia no va a ser la misma, lo que sugiere que la cremallera que tenía no estaba a la mitad del recorrido, o dicho de otra manera, giraba un poco más para un lado que para el otro. Entonces lo que voy a hacer es mediar más o menos las vueltas, las mismas vueltas que meta yo esta terminal, aquella la voy a sacar para que quede pues parejo. Allá fueron 28, aquí fueron 14. 28 menos 14 son 14 vueltas. Así que la mitad de 14 son 7. Por eso es que voy a meter 7 aquí y voy a sacar 7 allá. Para que de esa manera en promedio debería de quedar en 21 vueltas cada lado. Bueno, espero me haya dado a entender lo que pretendo hacer. Que gire la misma cantidad para un lado que para el otro. Ese es el propósito de hacer todo esto, de que las vueltas queden en las mismas cantidades. Si tus terminales están en buenas condiciones, tampoco es necesario reemplazarlas. En esta ocasión pues están cambiando porque ya tienen un poco de juego. Esta en especial, con la del otro lado parece que no, pero esta tiene un poquito de juego. Pues ya es necesario reemplazarla. No son muy costosas y pues por eso se están instalando terminales nuevas. Te repito, si en tu caso están en buenas condiciones estas piezas, no es necesario cambiarlas. Simplemente las quitas de una y las pones en la otra. Y bueno, como nota adicional, esta pieza no es original. La manera en que viene ensamblada, pues bueno, no es de lo más profesional que digamos. Por ejemplo, los cinchos de los cubrepolvos vienen de metal. Este simplemente trae cinchos de plástico. Si tú puedes conseguir la pieza original, vas a gastar más sin duda alguna, pero hay más garantía de que te va a durar más la pieza. Por el momento pues se prestó para realizar este video y bueno, se los quería mencionar.
Bueno, ya estoy listo para poner la cremallera de regreso en el vehículo. De la misma manera como salió, pues así debe de entrar. El proceso para armar, pues sería el contrario de cuando desarmamos. Lo más importante es notar de no girar pues la flecha de la cremallera y de que al momento de colocar la unión, el nudo, como sea que lo conozcas, que al meterlo en esta flecha pues el volante quede derecho. Esa es la recomendación pues más importante después de las medidas que hemos hecho. Si es necesario sacar el nudo y meterlo las veces que sea necesario hasta que el volante quede derecho, pues se tiene que hacer. Fuera de ahí, pues colocarla de regreso en su lugar no debería de ser complicado. Ya les mostré todo lo que debemos de retirar para sacarla. Pues ahora hay que colocarlo todo de regreso en su lugar. Alinear el nudo, la unión a modo de que quede derecho el volante puede ser lo más tedioso de volver a armar. Parece que me ha quedado un poco movido, quizás solamente un diente lo tengo que mover para que me quede completamente derecho. Antes de apretar la cremallera por completo, me aseguro que haya entrado bien. Bueno, ya he colocado el tornillo en su lugar, aún no está apretado por completo. Ese tornillo lo voy a apretar hasta el final. Una vez que haya apretado la cremallera, ya me aseguré que está bien alineado. Ahora sí puedo apretarla. No estaba apretada por completo. Y les repito, hasta que no esté apretada bien en el chasis, hasta entonces voy a apretar ese tornillo. Esto para no generarle estrés excesivo a la unión, ya que falta poco para que apriete por completo. Me dedico a girar los tornillos un poco a la vez, tanto el de abajo como el de arriba, para que vaya apretando parejo. Lo mismo con la base del otro lado. Y una vez apretada la cremallera, entonces sí puedo apretar este tornillo. Si es necesario mover el volante un poco para tener acceso al tornillo, pues se puede hacer. Simplemente hay que tener en cuenta para qué lado se giró y qué tanto se giró el volante, para que una vez que esté apretado el tornillo, pues lo regresemos a su lugar y poder alinear el vehículo. Más o menos en el centro. A mi parecer ha quedado igual. En mi caso ha quedado muy cerca a la posición original.
Si fuera necesario, en el caso de ustedes, hacer algún ajuste que no diera la misma distancia, lo que tenemos que hacer es retroceder esta tuerca. La manera que vamos a cambiar la distancia es girando la bieleta hacia un lado, pues se va a expandir o va a aumentar la distancia, hacia el otro lado se va a reducir. Y pues bueno, ya harían ese ajuste si fuera necesario. Una vez que obtienen la distancia, pues se aprieta la tuerca para que ya no se afecte la alineación, que ya no se mueva. Es el mismo procedimiento para la terminal del otro lado. Esto que yo hice simplemente para garantizar que la pieza que yo instalé quede en la misma posición que la que retiré. No puedo decir que está bien alineado el carro, esto no es una alineación. Para realizar una alineación se necesita de equipo especializado con el cual yo no cuento. Podía intentar hacerlo manualmente por medio de hilos, niveles, pero el hacerlo de esa manera yo no garantizo que va a quedar bien. Entran muchos factores en lo que es la alineación de los vehículos. No solamente se verifica que la rueda esté derecha, tienen que ver varias medidas, que esté un poco más salida de arriba, que esté un poco más metida de enfrente, la inclinación con respecto al amortiguador. Son varios factores que entran en lo que es la alineación. Por eso yo no lo hago, mando a los dueños de los vehículos a un centro, a un lugar donde cuenten con la maquinaria, el equipo especial para hacer ese trabajo, para garantizar que va a quedar bien. Pues resulta que al sacarlo a dar una vuelta el volante quedó un poco chueco, así que va a ser necesario quitarlo para enderezarlo. Cuando lo saqué a manejar hice yo estas marcas más o menos alineando al centro y en donde alineaba el volante en línea recta. Bueno, como has mirado, he quitado la tuerca que sujeta al volante, he instalado estos tornillos para sacar el volante con la ayuda de este extractor.
Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.